indicar que en Puerto Madero se ha hecho una suerte de simulacro de una gran catástrofe, incluso con la utilización de helicópteros. Nuestro compañero Federico Sever se encuentra en el lugar. Hola Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Edgardo? Bueno, en general venimos al puerto de la Ciudad de Buenos Aires por cuestiones que son absolutamente reales, ¿no? Otras veces hemos estado acá con la llegada de los turistas que vienen en los primeros buques, ¿no? Estos paseos turísticos que amarran el puerto de Buenos Aires. También estamos acá cuando habitualmente hay algún decomiso de estupefacientes o de mercadería que no está declarada. Pero bueno, en este caso estamos en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires con una cuestión que en realidad puede ser real, pero que tiene un simulacro por ahora, o fue un simulacro. Seguramente vamos a empezar a compartir las imágenes de lo que pasó hace un ratito nada más. Es una cuestión que tiene que hacerse habitualmente en este lugar y que es una exigencia por parte de las autoridades políticas para ver cómo funciona todo el mecanismo de rescate frente a un accidente grave. Es la primera vez que se hace en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires un simulacro de accidente grave y un posterior rescate en helicóptero. Fue una acción conjunta que hicieron Modena Air Service, que es la que presta los servicios de helicópteros, pero también Terminales Río de la Plata, que es por supuesto la operadora del lugar en el que estamos, e Ivetra. ¿En qué consistió? Bueno, fue un simulacro en tiempo real, Edgardo. Vos tendrías que haber visto, bueno, seguramente vamos a compartir las imágenes, o estamos compartiéndolas, de cómo llega la ambulancia en un primer momento con una persona que ha sufrido un traumatismo. En general son traumatismos graves, esto nos explicaban recién las autoridades médicas que estuvieron a cargo de este operativo. Accidentes graves que tienen que ver con la actividad en general que se desarrolla en este lugar. Hay una ambulancia que está permanentemente a disposición del personal que trabaja en este lugar. La ambulancia hace el primer rescate y lo trae hasta el lugar donde va a aterrizar el helicóptero. El helicóptero está permanentemente en un lugar bastante o relativamente cercano a este y tiene prioridad frente a cualquier otro tipo de vuelos. Esto es lo que nos informaban recién. Entonces, en cuestión de minutos, llega la ambulancia. La primera atención al herido se le hace adentro de la ambulancia, la atención inmediata, y en ese momento está llegando el helicóptero. Una vez que aterriza el helicóptero se despliega otra parte del operativo, allí es donde el personal del helicóptero baja, se hace el traslado desde la ambulancia hasta el helicóptero, y allí la importancia del helicóptero. ¿Por qué? Nos explicaban. Lo más importante tiene que ver con que esta unidad, este traslado se hace, primero, en mucho menos tiempo y se hace directamente al lugar indicado. Es decir, cada centro asistencial, cada hospital, cada clínica, el lugar donde va a recibir al traumatizado, al enfermo, es el lugar específico. Es decir, el helicóptero va directo a ese lugar, es punto a punto. Esto es lo que acelera los tiempos y lo que facilita las cosas. Bueno, se hizo en este lugar, en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires, hubo un gran despliegue, por supuesto hubo parte de bomberos también, pero por supuesto también se tomaron datos, se tomaron pruebas, se tomaron tiempos y registro para saber que están preparados frente a este tipo de rescate, frente a este tipo de situaciones graves. Veíamos hace un tiempo, esto fue un simulacro, pero también este tipo de helicópteros de esta misma empresa que hoy estuvo en este lugar, trabajó por ejemplo, en el rescate del accidente de Once, por ejemplo, trabajó también en ese accidente que veíamos no hace mucho tiempo cuando volcó un camión en la autopista, en el rulo de la autopista 25 de Mayo, un camión que transportaba yerba. Al chofer del camión también lo llevaron en uno de estos helicópteros. Si te parece, Edgardo, podemos compartir ahora también el testimonio de las personas que estuvieron a cargo de este operativo, y esto nos decían hace un ratito nada más. La ventaja fundamental del helicóptero, lo que decían hace un rato, tiene que ver con llevarlo directamente al lugar más adecuado. Lo hace rápido y va al lugar adecuado, no tiene que haber un segundo traslado. Exacto, es evitar el traslado secundario, y cuando hablamos más adecuado hablamos de las especialidades del equipo de trauma. No es lo mismo que yo te lleve herido a un lugar donde necesitas una tomografía y no está el tomógrafo para hacerte la misma. Y después todo lo que ganamos en el aire se le va a sumar un traslado para un estudio casi obligatorio, que es la tomografía computada en un politraumatizado, ¿sí? También el modo aéreo, si se tratara de un lugar en donde primero fue atendido por una ambulancia de tierra, ponerle una ruta de estas de 150 kilómetros y trasladado a un hospital, nosotros hacemos un traslado aéreo secundario desde ese lugar donde está al lugar adecuado que vos preguntabas. Dos cosas respecto al traslado en helicóptero. Primero, el paciente va siendo atendido en helicóptero, y segundo, vimos que es un lugar muy chico, muy reducido. ¿Esto no dificulta la salud posterior del paciente?
En el helicóptero se suben pacientes con oportunidades de trabajar sobre el mismo. Las mismas están dadas desde, si vos lo hubieses visto por dentro, vas a ver que si bien es el paciente, parece que estuviese en un tubo, el tórax hacia arriba está libre. Eso es lo que se llama vía aérea. El médico está a disponibilidad para trabajar vía aérea, tórax y todos aquellos partes del cuerpo que deben ser dinámicamente tratadas a bordo. Todo lo que sea del cuerpo para abajo, por ejemplo una hemorragia, si se nos ocurre decir algo, debe ser estabilizada en tierra, porque ahí tenés razón, no llegamos, pero tampoco sería probable que lo subamos sin tener controlada la hemorragia. Es preferible perder un minuto más en tierra y llevarlo con todo lo que sea compresiones o trabajadas las heridas que tienen que ser rápidamente solucionadas y luego subirlo al helicóptero. Es importante este tipo de simulacros que se hace cada tanto en diferentes lugares porque cada minuto es vital para salvar vidas. Y en este caso se hizo por primera vez un simulacro con estas características en el puerto de Buenos Aires. Por aire, por tierra, y allí participaron una decena de profesionales. Cada minuto es vital para el accidentado y la atención que reciba dentro de la primera hora, denominada por los especialistas hora dorada, determinará su supervivencia. Este hombre sufrió un accidente grave en el puerto de Buenos Aires. Se trata del primer simulacro con traslado en helicóptero que se realiza en la Argentina. Acá son accidentes graves, en donde por la infraestructura que ustedes ven se acerca más al politraumatizado grave con aplastamiento. Para todos, cuando hay mucha sangre es cuanto más grave es el herido, pero también hay órganos internos que se ven afectados por el trauma que da complejidad a este herido. Acá lo que más vas a tener es tanto hemorragias como aplastamiento que dañan toda esta parte interna, que hace que sea una hemorragia pero por adentro del cuerpo. El helicóptero permite trasladar a la persona accidentada desde el puerto hasta el hospital porteño más lejano en solo 2 minutos y medio. En el caso de tratarse de una emergencia real, por supuesto, Aeroparque nos da la prioridad y ustedes habrán visto nuestros helicópteros en otros accidentes, como por ejemplo el de los choques de trenes, de Flores, choques en la 9 de julio y demás, en donde los helicópteros, por supuesto, tienen prioridad absoluta. Gracias, Daniel. Nosotros seguimos ahora con más noticias. Nos ubicamos en el puerto de Buenos Aires. Allí se realizó un simulacro de accidente. El puerto, como un lugar de trabajo con grandes pesos, supone un riesgo muy importante y gracias al acuerdo que ha hecho nuestra compañía con las terminales portuarias, lo que le damos es una cobertura frente a cualquier accidente que se produzca dentro de este ámbito. Entonces lo que vamos a ver es un simulacro de cómo se actúa frente a una emergencia. El helicóptero realmente, decía yo, adaptado con los máximos elementos de seguridad y de tecnología médica para atender a una persona en estado de gravedad, ¿no? Claro, es un helicóptero muy particular, biturbina, que tiene un equipamiento médico de última tecnología, con la capacidad de trasladar 2 pacientes simultáneamente, con atención en vuelo del médico de a bordo. Y una de las características fundamentales que tiene entonces el helicóptero es que puede cruzar muy rápidamente toda la ciudad y, por ejemplo, en 2 minutos y medio llevar al paciente prácticamente a cualquier hospital de la ciudad. En este caso hubo un simulacro en el puerto, pero se puede dar situaciones en diferentes puntos de la ciudad y de difícil acceso. Exactamente, gracias al acuerdo que tenemos, por ejemplo, con la empresa Ivetra, lo que nosotros damos es la protección frente a emergencias con contenedores, en camiones con contenedores hasta 150 kilómetros de Buenos Aires. Con lo cual, lo que ustedes han visto se hace hasta 150 kilómetros de Buenos Aires, teniendo en cuenta que el helicóptero vuela aproximadamente a 220 kilómetros por hora. Doctora, ¿qué es la hora dorada que tiene mucho que ver con esto? Tiene que ver ya que explicamos que nosotros salimos a responder llamados por trauma, ¿bien?
Trauma es todo efecto sobre una persona que le causa muchos daños en el cuerpo, en donde la primera hora, que es lo que vos me preguntás, que es la hora de oro, debe ser la de respuesta más rápida para poder darle una mejor evolución o la posibilidad de que tenga una mejor evolución, que sería difiriendo estos tiempos. Por eso lo importante es el arribo del helicóptero, sea en rescate primario o traslado aéreo secundario con el helicóptero, para luego llevarlo a un destino donde tenga todas las posibilidades de solucionar sus heridas el paciente en ese destino. La ventaja fundamental del helicóptero, lo que decían hace un rato, tiene que ver con llevarlo directamente al lugar más adecuado. Lo hace rápido y va al lugar adecuado, no tiene que haber un segundo traslado. Exacto, es evitar el traslado secundario, y cuando hablamos más adecuado hablamos de la especialidad, de las especialidades del equipo de trauma. No es lo mismo que yo te lleve herido a un lugar donde necesitas una tomografía y no está el tomógrafo para hacerte la misma. Y después todo lo que ganamos en el aire se le va a sumar un traslado para un estudio casi obligatorio, que es la tomografía computada en un politraumatizado, ¿sí? También el modo aéreo, si se tratara de un lugar en donde primero fue atendido por una ambulancia de tierra, ponerle una ruta de estas de 150 kilómetros y trasladado a un hospital, nosotros hacemos un traslado aéreo secundario desde ese lugar donde está al lugar adecuado que vos preguntabas. Dos cosas respecto al traslado en helicóptero. Primero, el paciente va siendo atendido en helicóptero, y segundo, vimos que es un lugar muy chico, muy reducido. ¿Esto no dificulta la salud posterior del paciente? En el helicóptero se suben pacientes con oportunidades de trabajar sobre el mismo. Las mismas están dadas desde, si vos lo hubieses visto por dentro, vas a ver si el paciente parece que estuviese en un tubo, el tórax hacia arriba está libre. Eso es lo que se llama vía aérea. El médico está a disponibilidad para trabajar vía aérea, tórax y todas aquellas partes del cuerpo que deben ser dinámicamente tratadas a bordo. Todo lo que sea del cuerpo para abajo, por ejemplo una hemorragia, si se nos ocurre decir algo, debe ser estabilizada en tierra, porque ahí tenés razón, no llegamos, pero tampoco sería probable que lo subamos sin tener controlada la hemorragia. Es preferible perder un minuto más en tierra y llevarlo con todo lo que sea compresiones o trabajadas las heridas que tienen que ser rápidamente solucionadas, y luego subirlo al helicóptero. ¿Qué tipo de accidentes se suelen dar aquí en un lugar como el puerto de Buenos Aires? Acá son accidentes graves, en donde por la infraestructura que ustedes ven se acerca más al politraumatizado grave con aplastamiento. Si pudieron ver el herido, tenía poco externo, y si bien era un herido crítico, era específicamente porque lo que hicimos demostrar era que era un aplastamiento, o sea, daño en su abdomen o en el tórax. Generalmente para todos, cuando hay mucha sangre, es cuanto más grave es el herido, pero también hay órganos internos que se ven afectados por el trauma que da complejidad a este herido. Acá lo que más vas a tener es tanto hemorragias como aplastamientos que dañan toda esta parte interna, que hace que sea una hemorragia pero por adentro del cuerpo, si bien no se ve por afuera, ¿sí? San Pedro, el tiempo que han tomado en cuanto ya ven el accidente hasta que llega el helicóptero y se va, ¿es lo que ustedes tenían planeado? Sí, en realidad por tratarse en este caso de un simulacro, es decir, de una práctica, nosotros no podemos declarar la emergencia sanitaria y por lo tanto estamos supeditados al tránsito aéreo de Aeroparque. Es decir, desde el momento en que Aeroparque, en este caso la torre de control, nos da el ok para poder realizar el operativo, en ese momento podemos mover el helicóptero. En el caso de tratarse de una emergencia real, por supuesto, Aeroparque nos da la prioridad y ustedes habrán visto nuestros helicópteros en otros accidentes, como por ejemplo el de los choques de trenes, de Flores, choques en la 9 de julio y demás, en donde los helicópteros por supuesto tienen prioridad absoluta frente a otros medios aéreos por tratarse de una emergencia.